Los titulares de los Oscar de anoche ahora se han convertido en respetar a Oscar. este es el momento de los Oscar que conmocionó al mundo. Este es el momento más loco en la historia de la televisión en vivo. Asqueroso. Lo siento físicamente. Te uniré a otros 100 millones de personas para ver a Will Smith perder los estribos en los Oscar. Muchos de ustedes me han pedido que haga un video al respecto, pero me he guardado en silencio porque siento que cualquier cosa que diga será abrumada por todas las emociones. Hay muchas opiniones diferentes que circulan en internet. ¿Es esto una reconciliación? ¿Es Will Smith el hombre equivocado? ¿O Chris está rocando? ¿Fue él quien empujó la línea? ¿O Hada está detrás de las escenas? Siento que cualquier cosa que diga acerca de Jesucristo y la Biblia se perderá porque hay tanto drama alrededor de este evento. Pero cuando escuché a Will Smith decir eso en una entrevista la semana pasada, supe que tenía que hacer un video de inmediato. Ahora, antes de mostrarles este clip, ¿puedo pedirle a cada uno de ustedes que me hagan un favor? Cada uno de ustedes dejará de lado todos sus sentimientos sobre este asunto y se preguntará a sí mismo esta pregunta: ¿cómo se aplica esto a mí? ¿Alguna vez he perdido los estribos y me he arrepentido? Porque eso es lo que realmente estoy tratando de decir en este video. Ya sabes, esa noche ganaste tu primer Oscar, una merecida Oscar esa noche. Pero al mismo tiempo, en muchos sentidos no es lo peor. No diré lo peor, porque sé la vida que vives. He leído el libro, pero este es el mejor día de tu vida y el peor día, sí. Fue una noche terrible. Simplemente la perdí. Creo que diría que nunca se sabe lo que uno está pasando. Usted sabe, eso es una ira que ha sido reprimida durante mucho tiempo. Usted sabe, todo eso sale en ese momento. Eso no es lo que quiero ser. ¿Escuchaste eso? Lo que llevó a Will Smith a estallar en los Oscar fue la ira reprimida. ¿Sabes cuál es el problema de la ira? Muchas veces, cuando liberamos nuestra ira, el acto real de la ira causa más dolor que lo que nos enojó en primer lugar. Podemos ver esto claramente con Will Smith. Bueno, voy a decir algo bastante controvertido ahora. Incluso si soy un gran defensor de la libertad de expresión, incluso si estoy en contra de esta generación de copos de nieve que siempre se siente ofendida por cualquier cosa, personalmente puedo entender por qué Will Smith pierde los estribos. Si ves mis videos a menudo, sabrás que a menudo bromeo de que no tengo pelo. Pero voy a ser honesto con ustedes, les estoy dejando conocer un secreto ahora mismo. En realidad, tengo un miedo muy irrazonable. Tomó tiempo reunir el coraje para rasurarme todo el pelo, temiendo que al mostrar mi cabeza calva frente a la cámara, todos cancelaran suscripciones y dijeran: Joe, tienes cara de radio. Tal vez deberías hacer un podcast. Tu cabeza calva es fea. Parece loco, pero si no me siento seguro como hombre, si temo por ello, la pérdida de cabello es común en hombres. Y pienso en la inseguridad de Hada frente al público, donde su apariencia es comparada con otras celebridades femeninas. Imagino que ella también se siente insegura. Comprendo que Will Smith lidie con las inseguridades de su esposa a puertas cerradas, bajo la mirada del público. Frente a estas dificultades, reaccionó a las bromas audaces de Chris Rock. Sin embargo, su venganza causó más dolor que la broma. La Biblia dice que quien no puede controlar su alma es como una ciudad rota, sin muros. ¿Qué crees que significa ese poema? Bueno, es como una ciudad sin muros, sin protección, donde cualquiera puede entrar y pedir lo que quiera. Cualquiera puede saquear las riquezas de esa ciudad. Así es como se ve un hombre o una mujer que carece de autocontrol. La noche en la que Will Smith ganó un Oscar por su brillante actuación nunca será recordada. No, siempre será la noche en la que perdió el control y lastimó a otra persona. ¿Puedo compartir algo privado contigo? Una de las razones por las que no he subido mucho últimamente es porque yo mismo he estado luchando con la ira. A veces la ira no se manifiesta como gritos, ataques o furiosos. A veces la ira se manifiesta en lágrimas, insomnio y profundo resentimiento.
Eso es lo que he estado viviendo desde hace meses. Estoy frustrado, estoy herido. Eso es todo lo que hablo con mis amigos y familiares y eso me hace querer dejar YouTube. Pero solo el mes pasado fui a una pequeña reunión donde el maestro de la Biblia estaba predicando sobre Jonás. Y cuando escuché al Señor contar esta maravillosa historia, Él hizo una obra de sanación en mi corazón. Creo que ustedes probablemente conocen la historia de Jonás bastante bien. Dios le dijo a Jonás que fuera a predicar el arrepentimiento a los ninivitas, porque Jonás sabía que los ninivitas eran gente muy cruel que pelarían a sus enemigos. Jonás corrió en la dirección opuesta, se subió a un barco y se dirigió a Tarsis. Pero Dios envió una tormenta para llamar la atención de Jonás, que finalmente llamó la atención de los marineros, porque ellos sabían que la tormenta había caído en el barco por causa de Jonás. Los marineros no tuvieron más remedio que arrojar a Jonás al mar tormentoso, y su Dios preparó un gran pez para tragarlo. Mientras Jonás estuvo en el estómago del pez durante 3 días y 3 noches, Dios estaba lidiando con él, y finalmente Dios ordenó al pez que escupiera a Jonás en tierra, y Jonás se preparó para obedecer a Dios. Fue a Nínive y predicó, dijo a esas personas que se volvieran a Dios y se alejaran de su maldad, y sorprendentemente lo hicieron. 120,000 almas fueron salvas. Esto es lo más extraño de ser un evangelista, porque Jonás vio esto, pero estaba amargado por ello. Si una sola alma hubiera sido salva en una reunión, como evangelista estaríamos extasiados. Pero Jonás estaba muy doloroso con todos estos que se volvieron a Dios. Subió a la cima de la montaña y miró hacia la ciudad para ver cuál sería el resultado de estos hombres que se volvieron a Dios. Los dioses estaban descontentos con Jonás. Él le hizo la pregunta: Joná, ¿por qué estás enojado? Esa es su respuesta. Ah, Señor, no dije esto cuando estaba en mi tierra, así que antes huí a Tarsis, porque sé que tú eres Dios gracioso y misericordioso, lento a la ira, rico en misericordia y que no haces mal. Ya sabes, por el mensaje de este pastor, por primera vez en mi vida, finalmente entendí lo que es la ira. No es un problema de hombre, es un problema de Dios. Él vio que Jonás podía entender la ira de Dios, el juicio de Dios. Eso es lo que le gusta. Y cuando vino la tormenta, Jonás dijo: sí, es por mí, porque me he rebelado contra Dios. Cuando el pez lo tragó, Jonás estaba listo para morir. Él pensó: sí, este es el juicio que merezco. Pero lo que Jonás no puede entender es la gracia, la misericordia y el perdón de Dios. Querido amigo, cuando estamos enojados con otros, ¿qué estamos haciendo realmente? Estamos usurpando el lugar de Dios, tratando de juzgar en vez de compartir su actitud hacia el hombre. Dios es misericordioso y paciente, aunque todos hemos pecado y fallado. Él no nos derribó, nos perdonó. ¿Por qué no nos regocijamos cuando Dios extiende su amor a otros, pero queremos justicia inmediata cuando alguien nos ofende? Cuando finalmente estemos felices, quiero decirte algo. Bueno, eso puede causarme dolor, pero sé que no hay dolor en la economía de Dios, es un desperdicio, y Dios usará ese dolor para hacerme más como su hijo. Mientras nos regocijamos por ello, Dios de repente derritió nuestros corazones y esta situación que nos duele se vuelve mucho más fácil de manejar. Bueno, si no he ofendido a nadie, escucha esto. Enojarse no siempre es un pecado. Hay algo llamado indignación justa. Supongamos que alguien arrastre el nombre de su hija al polvo. ¿Qué harías? Supongamos que alguien no respeta a tu propia madre. ¿Qué vas a hacer? Vas a querer justicia. Te enojarás. Pero déjame hacerte esta pregunta. ¿Qué haces cuando alguien arrastra el nombre del Señor a través del polvo? ¿Qué haces cuando alguien no respeta al Dios Altísimo? Si alguien llamara a su familia, ¿tendría el mismo nivel de ira que usted? Verás, debemos ser torturados cuando la gente usa el nombre del Señor en vano. Debemos sentir dolor cuando vemos el mal que nos rodea. Debemos anhelar la justicia, pero no permitir que ninguno de nosotros tome la justicia en nuestras propias manos. No. ¿Qué dice la Biblia que debemos hacer cuando vemos el pecado a nuestro alrededor?
Amados, no te vengáis de ti mismo, sino enojándote, porque está escrito: mía es la venganza, y yo daré la venganza, dice Jehová. Aunque es cierto que Jonás tiene una visión bastante negativa de Dios, creo que hoy, en el año en el que estamos viviendo ahora, el péndulo ha oscilado en la dirección opuesta y usted tendrá dificultades para encontrar un misionero que predique el arrepentimiento. Es realmente difícil para usted escuchar a un hombre de Dios hablar de la ira de Dios. Será difícil para ustedes escuchar a alguien decirle a los pecadores que si no se apartan de sus pecados, serán arrojados al infierno. Nunca los predicadores de hoy, ellos predican el amor de Dios, la ternura de Dios, la gracia de Dios, pero se pierden de la severidad del Señor. ¿Sabías que solo en Cristo hay controversias sobre los himnos? Verán, en 2010, la Iglesia Presbiteriana de América quería añadir este hermoso himno a su libro de himnos. Pero hay una cosa que no les gusta, hay una línea que quieren borrar y cambiar por completo. A ellos no les gusta la frase de que la ira de Dios no fue satisfecha hasta que Jesús murió en la cruz. Ellos dicen, no nos gusta esta cosa de la ira. Cambiemos esta frase para decir, hasta que Jesús murió en la cruz, el amor de Dios fue amplificado. Así que se acercaron a Keith Getty y Stuart Townsend, dos escritores de himnos, y pidieron permiso para modificar la letra. ¿Qué crees que dijeron estos dos hombres? No debemos intentar provocar la ira de Dios. Tal vez no esté de acuerdo conmigo, pero personalmente agradezco mucho que estos dos hombres hayan adoptado una postura tan dura. Verás, el amor verdadero no puede ignorar el mal. Para que podamos entender el amor de Dios, debemos entender también la ira de Dios. Sí, hay algunos Jonás en el mundo que solo quieren la ira de Dios, solo el juicio de Dios. Pero al mismo tiempo, también tenemos hombres y mujeres del mundo como esta iglesia de la que acabamos de escuchar, que solo quieren el amor de Dios. Pero cuando miramos a la cruz, vemos que las dos características de Dios se combinan perfectamente. Vemos que Dios es justo. Dios es el Dios de la ira. Cuando Él derramó toda su ira, todo su juicio por nuestros pecados sobre Jesús, cuando Jesús colgó en la cruz y derramó su sangre, Él murió por nuestro egoísmo, nuestro orgullo, nuestra ira, nuestra blasfemia. Todos nuestros pecados son atribuidos a Jesucristo. Dios es justo porque no tiene pecado y no ignora el mal. No, Él lo manejó castigando a Cristo en la cruz. Nosotros, entonces en la cruz también vemos el amor de Dios. Nadie tiene derecho a decir que nadie me ama, pues al mirar la cruz vemos que Dios no nos deja luchar en el pecado. Aunque merecemos ser condenados y el fuego del infierno, Dios no nos abandona. Fue genial. Deja que su Hijo derrame sangre en la cruz. Muchos de nosotros somos padres. Me diré, Preferiría estoy muerto. Preferiría hacer cualquier cosa por mi hijo. Sin embargo, Dios dio a su Hijo para salvarnos y luego hacernos Él y sus hijos. Hijas, cuando escuchaste que Jesucristo murió, fue enterrado y luego al tercer día resucitó de entre los muertos, demostró todo lo que se dijo, que Él es realmente el Salvador de todos los hombres y mujeres que creen en Él. He recibido muchas críticas por hacer videos sobre personas famosas, pero estoy dispuesto a aceptarlo. Te diré por qué. Porque sé el hecho de que ahora alguien me está escuchando y que hace clic en este video solo porque te importa Will Smith. Ahora habéis oído hablar del Salvador, el Señor Jesucristo, que murió en la cruz por vuestros pecados. Quiero que sepas que este Dios es un Dios de amor. Él se enoja fácilmente, pero también quiero que sepas que la paciencia del Señor tiene un plazo y que algún día la misericordia será cortada. Por lo tanto, si todavía no has creído en el Señor Jesucristo, te ruego que vengas hoy y encuentres la salvación solo en Él. Puedo decir sin vergüenza que si quieres ver otro video sobre Will Smith, donde escucharás a Jesús de nuevo, haga clic aquí.